Y pues bueno, mis amados hermanos, con el favor del Señor, hoy estaremos compartiendo sobre el capítulo número 2 del libro de Esdras. Entonces, pues ayúdenme, por favor, amados hermanos, a pedir la dirección del Señor en oración. Bendito Señor, pues gracias te damos, Señor, y nos presentamos delante de ti, humildes, siempre delante de tu palabra, Padre Santo, para rogarte, para suplicarte, para pedirte, Señor, que prepares, por favor, nuestros corazones para que podamos recibir el mensaje que tú quieres compartirnos el día de hoy. Gracias, Padre, por permitirnos alabarte, por poner esa alegría, Señor, ese verdadero gozo en nuestro corazón de saber que hoy ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Hoy nuestra vida, Señor, pues es una vida de total y absoluta fe, Señor, y confianza en ti, Padre Santo. Padre mío, nos ponemos en tus manos y yo, Señor, como tu portavoz, Padre mío, pues quiero presentarme ante ti pidiéndote humildemente, Padre Santo, que tú seas el que hables, que sean tus palabras, que no sean lo mío, Señor, ni yo nada absoluto que sea contrario a lo que tú tienes para que tu iglesia escuche el día de hoy tu mensaje, Padre Santo. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, para que tenga ese oído dispuesto y ese corazón atento, Señor, a escuchar lo que tú quieres hablarnos, Señor. Te agradecemos todo esto, Padre Santo, orando y dándote gracias siempre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, la semana pasada nuestro hermano Alejandro compartía sobre este libro, ¿verdad? Él nos compartió del capítulo número 1. Ahí nos hablaba nuestro hermano muy claramente sobre este edicto que fue proclamado por Ciro, el rey de Persia, ¿verdad? ¿Y qué decía ese edicto? Pues bueno, permitía que los cautivos que estaban todavía en Babilonia podían volver a su tierra natal y reedificar el templo en Jerusalén. Antes de continuar, mis hermanos, sí me gustaría hacer un paréntesis. ¿Por qué? Estamos leyendo un libro histórico, ¿sí? Puede ser una narración y son textos un poco largos porque obviamente es historia. Pero la Biblia, hermanos, siempre tiene algo que decirnos, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda escritura, esto no lo sabemos de memoria, ¿verdad?, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, esto nos quiere decir que toda la palabra de Dios es útil, mis hermanos, y el libro que estemos leyendo, el libro que estemos compartiendo, pues siempre traerá un mensaje para la iglesia. Dios ha provisto su palabra para su pueblo. ¿Quién es de aquí es parte del pueblo de Dios? Alce su mano, amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, Dios ha dado su palabra para que su pueblo no se pierda y conozcamos, sobre todo algo muy importante, de primera mano, quién es Él, quién es nuestro Dios. ¿Dónde vamos a conocer a Dios? Por medio de cómo Él se revela en su palabra. No es lo que te diga el compadre, no es lo que te diga el vecino, ¿verdad? No es lo que muchas veces vemos en internet, sino lo que Él mismo se revela por medio de su palabra, mis hermanos. Ahora bien, también una parte de la Escritura nos habla de algo muy importante. No sé si han escuchado un versículo que dice que el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. Eso lo dice un profeta. ¿Saben qué profeta es? Yo le digo el profeta fresa, ¿verdad? Oseas. Y Oseas 4:6 sí dice así, que el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces, por eso también como pueblo, como iglesia, es muy importante pues conocer la Escritura, ¿verdad? Conocer desde Génesis hasta el Apocalipsis. Sabemos todos que, bueno, es una sola historia, ¿verdad, mis hermanos? Aunque son 66 libros, pero todos hablan de una misma historia, ¿verdad? Acerca del Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis amados hermanos, que al estar expuestos a la palabra, pues debemos sí estar receptivos de lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Y asimismo, de este lado, obviamente los que predican, ¿verdad? Cualquier predicador debe reconocer
que no tiene nada mejor que decir, que es lo que está en la palabra de Dios. La palabra de Dios, como hemos dicho, mis hermanos, nunca vuelve vacía. Dios siempre tiene propósitos en su palabra para nuestras vidas. Y hoy, pues bueno, esta iglesia está ante un maravilloso libro que relata la historia de la restauración del pueblo judío después del cautiverio babilónico. Solo entendiendo verdaderamente el inmenso sufrimiento, el inmenso dolor que durante épocas padeció el pueblo judío en Babilonia, es que podemos llegar a comprender y sentir cómo esta nación estaba viviendo, estaba experimentando ese regreso a casa. Para poder entender esto, pues bueno, imagínense tantos y tantos años fuera de casa del pueblo de Dios. Quisiera hacer alguna pregunta, mis hermanos. ¿Quién ha estado de aquí fuera durante un largo tiempo fuera de casa, hermanos? Ok. Hermanita Luz, ¿cuántos días, meses, años estuvo fuera de casa? 2 años y medio, hermanita. Ok. ¿Y qué sintió cuando regresó otra vez a su casa, cuando entró la llave a la puerta de su casa y ¡chin!, la abrió? Se sintió muy bien, ¿verdad? Hablamos de que pues un regreso a casa pues nos hace sentir bien, ¿verdad? Ok. No sé si ustedes escucharon una noticia de que hubo un secuestro de 2 mexicanos que estaban en un barco. Estos mexicanos estuvieron secuestrados 430 días por rebeldes hutíes, o no sé si se pronuncia bien, en protesta por el conflicto que estaban teniendo, ¿verdad?, Israel y Palestina. Ellos fueron secuestrados y después fueron liberados en el siguiente año, que fue en enero más o menos, en este año. ¿Te imaginas qué habrán sentido ellos, mis amados hermanos? Hablamos de 2 situaciones distintas, ¿verdad? Una, pues bueno, si te fuiste a lo mejor por un largo periodo por temas de trabajo o cualquier situación, regresas a tu casa y te sientes muy bien. Pero ¿qué pasaría con estos compatriotas que estuvieron secuestrados, ¿verdad?, más de 1 año fuera de sus casas? Yo creo que cuando pisaron tierra, ¿verdad?, no creo que hayan besado el piso, pero yo creo que sí se han de haber sentido con mucho alivio de estar de regreso a casa, ¿verdad? Estos ejemplos, mis hermanos, son solamente para ayudarnos a comprender lo difícil que para muchos de nosotros es estar lejos de nuestro hogar. Y los que trabajamos en la Ciudad de México no me van a decir que no lo resienten, ¿verdad, hermanos? ¿Cuánto tiempo en el tráfico? Y luego regresamos y ya cuando vemos la unidad decimos, ¡ay! Llegamos a nuestra hermosa Iztapaluca, ¿verdad? Bueno, sin embargo, amado hermano, en ambos casos el regreso no se compara a lo vivido en este caso por el pueblo judío. Este pueblo que estaba regresando a su tierra natal después, ¿sabes? ¿Te acuerdas de cuántos años, hermanos, estuvieron fuera? 70 años, muy bien, hermanos. Exiliados. Ellos encontrarían a su llegada un difícil panorama de encontrar una tierra muy diferente a la que ellos habían conocido, a la que ellos habían dejado atrás. Su tierra estaba devastada, amado hermano. Escombros y ruinas es lo único que ellos verían a su alrededor. Y para tener todavía un poco más de contexto, porque para entender todos estos libros históricos siempre es muy importante el contexto, amado hermano. Es importante que así como hubo 3 deportaciones de Jerusalén a Babilonia, la primera fue en el año 605 antes de Cristo. La segunda deportación fue en el 597 antes de Cristo y la tercera deportación fue en el año 586 antes de Cristo. Así como hubo estas 3 deportaciones, ¿verdad?, también hubo 3 regresos de ese exilio. El primero es el que estamos viendo, es el regreso con Zorobabel en el año 538 antes de Cristo. El segundo regreso de los exiliados es bajo
Esdras, que es en el año 458 antes de Cristo, y el tercer regreso es bajo Nehemías en el año 444 antes de Cristo. Con este contexto, pues les pido por favor me acompañen a sus Biblias. Vamos a Esdras capítulo 2, versículos del 1 al 70, hermanos. Imagínate si me tardo 10 minutos por versículo. Por favor, si dejaron prendida la olla express, los frijolitos, vayan a apagarles, ¿verdad? No se nos vayan a consumir, mis hermanos, ¿verdad? Bueno, no vayamos a hacer, ¿verdad, hermanos? No creo que pase con nosotros, ¿verdad? Como aquellos que dicen que no les gusta pasar tiempo con Dios, pero sí quieren estar la eternidad con Él, ¿verdad? Entonces, pues estamos aquí, mis hermanos, para leer juntos la palabra de Dios. Acompáñenme ahora a leer la palabra, por favor. Dice así la palabra de Dios. Estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad de los desterrados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Versículo 2. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbail, Regum, Baana, el número de hombres de este pueblo de Israel. De los hijos de Paros, 2172. A los hijos de Zafatías, 372. De los hijos de Ara, 775. Los hijos de Pat, Moab. De los hijos de Jesúa y de Joab, 2812. De los hijos de Elam, 1254. Los hijos de Salú, 945. Los hijos de Zacaí, 760. Los hijos de Bani, 642. Los hijos de Bebai, 623. Los hijos de Asgat, 1222. Los hijos de Adonicam, 666. Los hijos de Bigbai, 2056. Los hijos de Adín, 454. Los hijos de Ater de Ezequías, 98. Los hijos de Besaí, 323. Los hijos de Jorá, 112. Los hijos de Hasum, 223. Los hijos de Gibar, 95. Los hombres de Belén, 123. Los hombres de Nefotá, 56. Los hombres de Anatot, 128. Los hijos de Asmavet, 42. Los hijos de Kiriat Jearim, Cafira y Berot, 743. Los hijos de Rama y Jeba, 621. Los hombres de Micmas, 122. Los hombres de Betel y Jai, 223. Los hijos de Nebo, 52. Vamos en el versículo 30. Los hijos de Macbis, 156. Los hijos del otro Elam, 54, perdón. Los hijos de Arim, 320. Los hijos de Lot, Hadid y Ono, 725. Los hombres de Jericó, 345. Los hijos de Sená, 3630. Los sacerdotes, los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Arim, 1017. Los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, los hijos de Jodabías, 74. Los cantores, los hijos de Asaf, 128. Los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmon, los hijos de Acub, los hijos de Atila, los hijos de Sobaí, en total 139. Los sirvientes del templo, los hijos de Siña, los hijos de Jasufa, los hijos de Tabotot, los hijos de Queros, los hijos de Siña, los hijos de Padón, los hijos de Labana, los hijos de Egaba, los hijos de Acub, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Raí, los hijos de Usa, los hijos de Pasé, los hijos de Besaí, versículo 50, los hijos de Asena, los hijos de Mejunim, los hijos de Nefusim, los hijos de Batcut, los hijos de Acufa, los hijos de Arfun, los hijos de Baslut, los hijos de Mejía, los hijos de Jarsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sisara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotal, los hijos de Soferetel,
los hijos de Peruda, los hijos de Jala, los hijos de Darcon, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Poqueret, Jasebaim, los hijos de Amí. El total de los sirvientes del templo de los hijos de los siervos de Salomón era 392. Y estos fueron los que subieron de Tel-Mela, de Tel-Jersa, Kerub, Adán e Imer, aunque no pudieron demostrar si sus casas paternas o su descendencia era de Israel. Los hijos de Laía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. De los hijos de los sacerdotes, de los hijos de Jabaía, los hijos de Cos, de los hijos de Barzalai, que había formado por mujer a una de las hijas de Barzalai, el Galadita, con cuyo nombre fue llamado. Estos buscaron en su registro de genealogías, pero no se hallaron y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. Versículo 63. El gobernador les dijo que no comieran de las cosas santísimas hasta que un sacerdote se levantara con Urim y Tumim. 64. Toda la asamblea reunida era de 42.360, sin contar sus siervos y sus siervas, que eran 7.337, y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulos 245, sus camellos 435, sus asnos 6.270. Cuando algunos de los jefes de las casas paternas llegaron a la casa del Señor que está en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias en la casa de Dios para reedificarla sobre sus mismos cimientos. Versículo 69. Según sus medidas, dieron al tesoro para la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 minas de plata y 100 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes y levitas, algunos del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo, habitan en sus ciudades, y el resto de Israel en sus ciudades. Bueno, hermanos, nombres difíciles de pronunciar, ¿verdad? Pero lo mismo le pasaría, créeme, a un israelita si él pronunciara, no sé, Filomeno, Pancracio, Pánfilo, ¿verdad? Para nosotros a lo mejor sí son nombres un poco extraños. Pues es la lista, nada más y nada menos, de los repatriados, mis amados hermanos. Y ahorita a lo mejor van a decir, ¿por qué lo leímos todos? Vamos a explicarles por qué en un momento. Pero vamos a ir desglosando este capítulo. El versículo 1 nos dice que estos son los hijos de la provincia, ¿verdad? Si ven en sus Biblias que así dice, de la provincia, que es como se le llama en ese momento al territorio de Judá. Esto debido a que Judá no es un territorio libre, mis hermanos, sino que es un territorio dependiente, eso sí, ya no del imperio babilónico, sino ahora dependiente del imperio, ¿se acuerdan? ¿Cuál? Persa, persa. Judá es una provincia de este imperio que está obviamente a cargo del rey Ciro. En esta porción también podemos ver a un personaje muy importante, a Zorobabel, que es el primer gobernador, hermanos, de los judíos repatriados. Como ya mencionamos, él fue el encargado de llevar el primer grupo de exiliados a Jerusalén. Y hay algo muy importante que resaltar con Zorobabel, hermanos. Él era hijo de Salatiel. ¿Quién era Salatiel? Era un descendiente directo del rey David. Por lo tanto, Zorobabel es parte, nada más y nada menos, que de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Te voy a dar la cita, Mateo 1, de 12 al 13. Yo se las leo. Mateo 1, del 12 al 13. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, y Salatiel de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliakim, y Eliakim de Azor. Entonces estamos hablando de un descendiente directo, ¿verdad?, de esa genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Como se verá en las próximas enseñanzas de este libro, notarán, hermanos, y notaremos que Zorobabel jugó un papel muy importante en la historia del pueblo judío, teniendo como principal tarea
lo que principalmente se le encomendó a Zorobabel fue la reconstrucción del templo. Dios también ocupó en ese entonces al profeta Zacarías para animarlo, ¿verdad?, ante las adversidades, porque no iba a ser una tarea fácil, mi amado hermano. Por eso les digo, o sea, esto solamente lo podemos entender si pudiéramos haber vivido esa situación que tuvo y que padeció el pueblo judío. Regresar hoy a sus casas y ver todo destruido, ¿no? Por supuesto, iba a venir desánimo, iba a venir adversidades, pero el Señor habló por medio del profeta Zacarías para animar a Zorobabel y a los que estaban con él. Acompáñame, por favor, ahí en tu Biblia, Zacarías 4, versículo 6. Zacarías 4, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor, con esta palabra, ¿verdad?, le estaba garantizando a Zorobabel y al pueblo que ellos prevalecerían ante cualquier adversidad, mis amados hermanos. La salvación y la bendición no vienen, amado hermano, a través del esfuerzo humano. Eso es algo que ahorita pues debemos todas y todos entender y comprender. La salvación no se obtiene por medio de nuestros méritos o de nuestras obras, hermanos, sino solamente es por la pura gracia de nuestro Señor. Esta condición nos ayudará siempre a entender en qué lugar nosotros como criaturas, ¿verdad?, como redimidos por el Señor, el lugar en el cual cada uno de nosotros pertenece, mis hermanos. Aquí también, si notaron, se mencionan los nombres de Nehemías y Mardoqueo. Haciendo una revisión, ellos sí aparecen en el relato, pero todavía mucho más adelante. En el caso de Nehemías, él tarda todavía tiempo en regresar a Jerusalén, lo mismo que Mardoqueo, que era el tío de Esther, mis hermanos, ¿sale? Entonces, esto es una aclaración de que estos personajes pudieran haber sido personas, ¿verdad?, con el mismo nombre, ¿no? No es muy común, ¿verdad?, que cuando vas a ver una lista, si te llamas Pedro Pérez, ¿no?, o Juan Pérez, pues, híjole, vas a encontrarte muchísimos, ¿no? O como el comercial, me acuerdo que un día, ¿no?, de las galletas, ¿no?, que alguien le gritaba María, ¿verdad?, y pues todas las Marías se asomaban, ¿verdad?, para saber si era ella la que le estaban hablando, ¿no? Digo, los nombres también en muchos lugares, pues hay algunos que son más repetidos que otros. Ok, vamos a continuar, mis hermanos. Regresando a la lista, a leer los nombres, es posible, ¿verdad?, que pues nos sintamos un poquito con la lectura tediosa, ¿no? Podemos pensar tal vez, oye, pues eso, ¿qué tiene que ver conmigo, no? O sea, ¿qué importancia puede haber en toda esta lista que acabamos de leer, no? Pues bueno, esta lista sí tiene algo que ver, nos muestra la fidelidad de Dios, nos muestra la promesa de la restauración que Él va a hacer a su pueblo, nos muestra su plan de redención. Y otra cosa muy importante que tiene la palabra de Dios, mis hermanos, porque recuerden que la Biblia es el libro de libros. Nuestras Biblias, lo que tenemos en nuestras manos, mi amado hermano, pues es verdadera, ¿verdad? En ella no hay error. Pero también algo que nos debe de sorprender es que esto nos muestra en esta lista un reflejo de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Un orden. Nos muestra también una exactitud, porque pues bueno, Esdras, que lo escribió, pues pudo haber dicho, pues bueno, pues nada más les pongo lo que regresamos, ¿no? ¿Por qué tener que escribir a detalle, verdad? El nombre de la genealogía de cada familia, pues precisamente porque estaba demostrando que Dios es fiel, que Dios no iba a desamparar a su pueblo. Y bueno, ¿te has puesto a pensar, o alguien de aquí, en sus descendientes, sus antepasados? ¿Hasta qué genealogía conoces, mi amado hermano? A ver, ayúdeme, alguien que me diga.
¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere decirme que se acuerda de su tatara? A ver, hermanita Laura. A ver, hermanita Laura, ¿cómo se llama su mamá, su papá? Ah, bueno, sabe su abuelita. Bueno, voy con su ejemplo. ¿Cómo se llama su papá y su mamá? Elena y Francisco. Bueno, está la hermanita Elenita. Bueno, hola hermanita. Ahora bien, ¿cómo se llaman los papás de Elenita? Ajá. ¿Y de tu abuelito? Ok. Bueno, vamos con alguien más que recuerde más hacia atrás, hermanos. ¿O nunca hicieron hacia atrás? Sí, hermana, adelante. ¿Cómo se llaman sus papás? Ok. Ajá. Ok. ¿Y sus abuelitos? ¿Y los papás de Rita y Francisco? Hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Vale. Pues bueno, creo que esto ahorita, pues sí, ¿verdad? Empezamos a pensar que no se nos olvide el nombre de la abuelita, porque si no nos deja sin herencia, hermanos, no se les vaya a olvidar. Entonces, pues sí, realmente esto es también muy importante, ¿verdad? Nosotros debemos pues saber acerca de nuestra descendencia. Si no lo has hecho, creo que es buen momento pues para poderlo hacer, mis amados hermanos. Se supone que debemos recordar hasta 8 apellidos, ¿sale? Entonces, pues el Señor sí lo sabe, eso sí, ¿no? Pero pues que no, pues podemos empezar desde ahorita, ¿verdad? Nada nos cuesta, hermanos. Ok. Vamos a regresar al estudio, a la enseñanza. Bueno, en este censo vemos los primeros que decidieron, aquí es muy importante, son los primeros que decidieron regresar a Jerusalén. Son aquellos que tuvieron el deseo y la fuerza de volver para reconstruir el templo y la ciudad. Muchos probablemente nacieron, ¿verdad?, en Babilonia. ¿Y cómo pudieron ellos pues creer en estas promesas del Señor? Pues por lo que tenemos que hacer los padres, ¿verdad? Tenemos nosotros que inculcarles a nuestros hijos pues la palabra del Señor. En esos tiempos pues no había YouTube, ¿verdad? No había predicaciones grabadas. Todo era pues precisamente a través de lo que los padres le compartían a los hijos. Y es algo que esto pues bueno debe seguir en nuestros días, mis amados hermanos. Estos vieron o pudieron ver a través de estas enseñanzas que así como Dios cumplió su promesa, ¿verdad?, con el juicio de la cautividad de Babilonia, sí sabía, de verdad, hermano, que Dios sí avisó a su pueblo de lo que Él había determinado, ¿verdad?, con el juicio de la cautividad. Pero también estaba viéndose la otra parte, ¿no, mis amados hermanos? El cumplimiento de la promesa de restaurar al pueblo judío. Y pues vamos a verlo en la Biblia para que no se queden con la duda de que el Señor sí, efectivamente había dictado este juicio sobre su propio pueblo. Acompáñeme, vamos, ahorita estamos mucho en el Antiguo Testamento, vamos a Jeremías 25 del 11 al 12. Jeremías 25 del 11 al 12. Dice así la palabra de Dios, mis hermanos. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán 70 años al rey de Babilonia. Después de que se hayan cumplido los 70 años, castigará al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, declara el Señor. Y a la tierra de los caldeos le haré una desolación eterna. Entonces, el Señor sí había determinado un juicio para su pueblo y ve la exactitud, mi amado hermano, 70 años que fueron cumplidos, y es lo que ahorita nosotros estamos leyendo. Ponte a pensar que ahorita viniera un profeta, que viniera Jeremías, ¿verdad? Y nosotros somos el pueblo rebelde de Israel. Pues Dios los va a castigar con un exilio durante 70 años. Así, como muchos, ¿verdad?, no le creen al Señor.
¿Y qué pasó? Pues órale, ¿no? Llegó Nabucodonosor, invadió Babilonia, ¿verdad? Y deportó gente. Entonces, pues la gente pudo haber dicho, tenía razón el Señor, ¿verdad? Por separarnos o alejarnos de Él, esto fue lo que nos pasó. Pero también viene otra profecía, ¿verdad? Y ahí es donde quiero que me acompañen también a Jeremías, ahí sí están ahí, adelantito, 29, del 10 al 14. Dice así: pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, declara el Señor. Y los traeré de nuevo al lugar desde donde los envié al destierro. Wow. Mira, no sé tú, mi hermano, pero nosotros, porque lo estamos leyendo muy tranquilamente desde esta perspectiva, pero la gente que padeció el exilio, la gente que sufrió todo esto, pues al ver obviamente la promesa del Señor, tanto del juicio, ¿verdad?, como de su reivindicación, pues obviamente eso es algo que la gente pues debe tener muy presentes en nuestros corazones. Una muestra más de que debemos confiar en el Señor. Y aquí es una pregunta que nos hacemos siempre y se repite y se repite. ¿Por qué se repetirá esta pregunta? Amado hermano, ¿tú confías en el Señor? Y todos vamos a soltar un amén. Sí, confiamos en el Señor, ¿verdad? Amén, por supuesto, ¿verdad? Pero cuando estás atravesando alguna circunstancia muy difícil en tu vida, ¿qué pasa ahí? ¿Sigues confiando en el Señor? ¿O cuál es tu respuesta a Él ante esa situación? ¿Te acuerdas cuando decías, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hoy, ¿cómo deberíamos responder ante ver esta palabra que nos está afirmando, ¿verdad?, que Dios tiene todo bajo su control, que nuestra vida ya no es una vida llevada por el viento, ¿verdad? Es una vida con propósito para el Señor, ¿no? O nos pasaba, o todavía nos pasa, como cuando alguien dice, ¿verdad?, cuando todo está mal, Señor, ¿dónde estás? ¿Verdad? Clamando, Señor, ¿dónde estás? Pero cuando todo está bien, ¿dónde estás tú? ¿Sabías que no es lo mismo creer que confiar? Son dos cosas muy distintas. Dice Santiago, ¿verdad?, que hasta los demonios creen, ¿verdad? Pero los que verdaderamente confían en el Señor son las personas que saben que su vida está en manos de Él. Los que verdaderamente confían en el Señor descansan, aún que estén pasando una terrible situación. Y ojo, no estoy diciendo que seamos insensibles, que no nos van a doler las cosas, no, por supuesto, duelen las situaciones, sí, ¿verdad? Pero ahora entendemos que no estamos solos, que tenemos una esperanza. Por eso el cristiano, cuando madura, empieza a confiar en el Señor, mis hermanos. Eso es la fe, ¿verdad? La certeza de lo que se espera. Así dice Hebreos 11, mis hermanos. La convicción de lo que no se ve. Esdras 2 nos enseña que Dios es fiel a sus promesas. Grábatelo mucho en tu corazón. El Señor es fiel en sus promesas. Y siempre estará dispuesto a restaurar a aquellos que buscan su voluntad. Esta lista, amados hermanos, pues nos alienta o nos debe alentar, ¿verdad?, a seguir adelante en nuestras luchas y dificultades que todos y cada uno de nosotros tenemos día con día. Si alguien de aquí
le engañaron y le dijeron que cuando te convirtieras a Cristo, todos tus problemas iban a resolver, que tu vida iba a ser color de rosa, que ibas a ser prosperado, ¿verdad? Que ya ibas a tener no una casa, ibas a tener una mansión. Pues te digo, pues están totalmente equivocados, mis amados hermanos. Si el mismo Señor Jesucristo padeció, ¿verdad?, cuando caminó aquí en este mundo. Si a mí me persiguieron, ¿qué dice el Señor? ¿A ustedes qué les va a pasar? ¿A nosotros? También, ¿verdad? Pero hoy tenemos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Mi amado hermano, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Se nos dice que el total de los que regresaron a Jerusalén fueron, a ver quién puso atención, ¿verdad? Bueno, ahí dice en el versículo, 42,360, sin contar los siervos y las siervas. Y como la suma de los registrados, si tú sumas eso, no pasa de esa cantidad. Suma 29,818. Esto, bueno, se deduce por algo, mis hermanos, que más de 12,000 es muy probable que pertenecieran a otras tribus, aparte de las de Judá, aparte de la tribu de Benjamín. Vemos en el verso 65 que se nombran por separado los siervos y los cantores, que suman 7,537, con lo que la cifra llega más o menos cerca de 50,000. Y algo muy importante, decían, pues este número, ¿qué nos tiene que decir? Sí, es algo muy importante. Esto, amado hermano, es más del doble de lo que Nabucodonosor se llevó cautivo a Babilonia. ¿Te acuerdas qué pasó en Egipto cuando reprendían al pueblo? Entre más los oprimían, más el pueblo se multiplicaba. Y aquí lo estamos viendo otra vez. En el tiempo de su aflicción fue el tiempo también de su multiplicación, ¿verdad? El pueblo aumentó. Ahí en los versículos ya brincamos casi al final de Esdras 2, 68 y 69, se nos habla de las ofrendas para la reconstrucción del templo. Sin duda alguna, pues lo primero que pensaron estos judíos que regresaron era edificar una primer casa. ¿Cuál era? Edificar el templo del Señor. Sus ofrendas fueron, eso sí lo tenemos que decir, como nada en comparación con las ofrendas de los jefes en el tiempo del rey David. En ese entonces ofrecieron ofrendas por talentos, y ahí vimos en nuestras Biblias que ofrecieron ahora ofrendas en dracmas. Les voy a dar una explicación. Con esto me van a entender. Un talento equivaldría o equivale a 6,000 dracmas. Un talento. El sueldo en el Nuevo Testamento lo hemos visto, que el sueldo de un trabajador era de un dracma. Para conseguir un talento de sueldo, pues era un trabajo o tener que trabajar durante 16 años para ganar un talento. 16 años de trabajo, imagínate. Pero hay algo importante que resaltar de estos dracmas. Estos dracmas, amado hermano, fueron ofrecidos de corazón. Para nuestro Señor eran tan aceptables como los talentos que ofrendaron o se ofrendaron en el primer templo de Salomón. ¿Esto no te recuerda a la viuda pobre del Evangelio de Marcos? ¿Cuántas monedas dio? ¿Se acuerdan? 2. ¿Y esas monedas qué representaban? Era todo su sustento. El Señor Jesús mismo, ¿verdad?, alababa a esta mujer porque decía que los otros daban lo que les sobraba. Por esta mujer dio todo lo que tenía en su sustento. Lo dio de corazón. Para Dios no hay nada pequeño, mi amado hermano, siempre y cuando se dé con el corazón.
Me acuerdo que un hermano me dijo, oye, un día vete a una película mexicana cristiana. Digo, ¿a poco hay películas cristianas mexicanas? Y dice, sí, se llama Medias Tintas, si vela, ándale, la vi, ¿no? Híjole, hermanos. Como dice la frase, ¿no? Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia, ¿no? Pues sale, ¿no? Que estaba una persona en el semáforo esperando el alto, ¿no? Entonces llega un niño a pedirle pues apoyo económico, ¿no? Te limpio tu parabrisas. Y esta persona, que era un líder de una iglesia, pues saca su cartera y le enseña el fajo de billetes de 500, de 1000. Dice, ¿qué crees? Hoy no tengo cambio para darte. Y el niño se queda así, ¿no? Bajante billete. Pues bueno, pues muchas veces, como decimos, no hay nada que no sea parecido con la realidad de nuestros días, mis amados hermanos. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de ofrendar? Con el corazón, mis hermanos. El cristiano no ofrenda con la cartera, el cristiano ofrenda con el corazón. Vamos a continuar, mis hermanos. Más adelante, muchos expresarán su insatisfacción al comparar el templo que construyó Salomón contra el templo que reedificó Zorobabel. Obviamente, pues estamos viendo, ¿no? La diferencia simplemente económica. Era una realidad, ¿no? Pero Dios había puesto en el corazón de Zorobabel esa tarea y esa encomienda. Hubo personas que despreciaron y minimizaron la obra que Dios estaba realizando. No quiero hacer spoiler porque esto se verá más adelante, pero simplemente es para reafirmar esta enseñanza que estamos viendo. Cuando los judíos más ancianos, que habían visto el tamaño, que habían visto la belleza, ¿verdad?, la grandeza del templo de Salomón, lloraban. ¿Por qué? ¿Por qué lloraban? Porque consideraban el templo de Zorobabel como un pobre sustituto del original. Pero mira, ahí vamos nuevamente, ¿no? Viendo lo externo. Y nos sigue pasando nuevamente, incluso pasa en la iglesia, ¿verdad? Que nos gusta solamente ver las cosas que se ven por fuera, mi amado hermano. Pero ¿qué crees? En este templo que construyó Salomón tuvo una gloria mayor. ¿Y sabes por qué? El templo que construyó Zorobabel fue el templo por el que nuestro Señor Jesucristo caminó por sus patios. O sea, ese mismo templo, el que decían, ay, no era tan bonito como el de Salomón, pues ese mismo templo pisó o dio paso a la gloria más grande que de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Él pisó, Él caminó sobre ese templo. Les decía que pues aún en estos días pues esto sigue pasando tristemente. Personas desprecian lo pequeño y buscan siempre lo grande. Buscan siempre lo espectacular, ¿no? Personas que les gusta escuchar las cosas de las personas que son solamente populares, ¿no? Ay, pues yo voy a ver de ti. No, pues el que tiene más seguidores, a ese voy a ver, ¿no? Ay, el otro tiene una manita arriba, no. ¿Para qué lo veo? Más voy a perder mi tiempo, ¿no? Me voy con el que tiene más, ¿no? Personas populares y que tienen éxito es lo que hoy en día a las personas les gusta ver. Pero esto no pasa aquí, ¿verdad, mis hermanos? Eso, híjole, nada más es para referenciarlo y que tengamos una idea de cómo piensa el mundo, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Con tristeza también en la iglesia del Señor esto está ocurriendo. ¿Por qué? ¿Habrá gente que minimiza la obra del Señor? Sí. Muchos minimizan primeramente a los siervos de Dios, ¿verdad? Uy, yo lo haría mejor, uy, yo explicaría mejor, ¿no? Hoy también los cristianos tienen sus celebridades evangélicas, hermanos. Sí,
ya hay celebridades evangélicas, ¿no? Nos decían de broma, ¿verdad? Una hermana ahí en Las Palmas, bueno, pastor sin panza no es de confianza. Caray. Martín, ¿está salvado, hermano? No, no estamos salvados, ¿verdad? Sí, se minimizan a los siervos del Señor, mis hermanos. Gente que minimiza la cantidad de congregantes. No, si no es una iglesia de esas mundiales, top, no voy. Pero mira, piénsalo, no niego que haya hermanos, ¿verdad?, con una fe firme, genuina y amor a la obra del Señor, que el Señor les ha permitido, ¿verdad?, ser grandes conferencistas, ser grandes predicadores. No lo voy a negar, por supuesto, no puedo generalizar. Pero hoy, pues aquí están sus pastores, están sentados junto a ustedes, ¿no? Y qué hermoso es esto, porque hay pastores que luego necesitan baño del pueblo. Hay congregantes que están en esas megas iglesias, pero nunca han podido ni saludar a su pastor de mano para decirle buenos días, el Señor te bendiga, ¿no? Qué bueno que nuestras iglesias pues nos permiten, ¿verdad?, pues tener esa cercanía, ¿no? Lo único que nos diferencia de los demás congregantes, pues bueno, es que obviamente pues Dios nos ha dado un llamado, pero somos iguales, ¿no? También pecamos, también nos cansamos, ¿verdad? También batallamos, ¿no? No somos infalibles, hermanos, somos pecadores, también somos personas que fallamos. Por eso oren mucho por sus pastores, mis amados hermanos. Muchos minimizan pues también a la misma enseñanza, o sea, la misma palabra, la minimizan. Parece que a veces quisieran escuchar en lugar de la palabra, quisieran escucharlo el testirrollo del que se para aquí. No, hombre, si yo les platicara, ¿no?, si yo les contara, si yo les dijera, no, hombre, todos estarían aquí hasta con palomitas, hermano, y con refresco y toda la cosa, ¿no? No, mis hermanos, agradezcamos a Dios que podemos hoy estar en un lugar con una puerta abierta, ¿verdad?, y que podemos compartir con toda tranquilidad y paz la palabra del Señor. Una exhortación: si ha venido a tu corazón algún pensamiento de este tipo, así como dice, ponemos unas sirenas rojas, ¿no?, de alerta, ¿no? Alerta, alerta. Ten mucho cuidado, porque no estás criticando, no estás minimizando a las personas. Estás criticando y menospreciando la voluntad de Dios, mis amados hermanos. Tengamos mucho cuidado. Pasando a nuestra enseñanza nuevamente, pues bueno, nosotros también, al igual que estas personas de Judá que están regresando, pues también estamos exiliados. Sí, estamos exiliados porque vivimos en un mundo que no es nuestro hogar. Hoy, aquí, en este lugar, aunque no nos guste, nuestra hermosa Iztapaluca, pues sí, somos extranjeros. Somos peregrinos en este mundo. Pero en el tiempo del Señor seremos llevados a nuestro verdadero hogar, a ese lugar que nuestro Señor Jesús ha ido a preparar. Y entonces, todos juntos, como un solo cuerpo, como una sola familia, habitaremos en esa patria celestial que el Señor nos ha preparado. ¿Eso no te da gusto, hermano? ¿Te da gusto? O sea, la creación de Dios es perfecta y lo que está preparando, realmente yo creo que pues nos imaginaremos, pensaremos, pero realmente lo experimentaremos y realmente lo entenderemos cuando ya estemos viviendo, mis amados hermanos, ¿verdad? Muchos, a lo mejor de los que están
hoy gozándose de esa presencia con el Señor. Ay, Señor, pues me hubieras llamado desde antes, ¿verdad? Me hubieras llamado desde antes, ¿no? El vivir es Cristo, ¿verdad? El morir es ganancia. Nosotros ya no vamos a morir en el aspecto espiritual, ¿verdad? Nosotros ya tenemos garantizada por nuestro Señor Jesucristo esa vida eterna con Él. ¿Qué pasaría si en esta lista que acabamos de leer fuera el libro de la vida? ¿Sus nombres están ahí? No, de esta lista que leímos. ¿Verdad? ¿Qué diríamos? Caray, ¿no? Bueno, obviamente no es el libro de la vida, pero lo menciono porque entonces, ¿qué pasaría? ¿No pondrías atención para saber si tu nombre está ahí escrito? ¿No lo buscarías? Pero hoy te pregunto, amado hermano, nos preguntamos, ¿qué tan seguro estamos de que verdaderamente nuestro libro, nuestro nombre está escrito en ese libro de la vida? ¿Qué te asegura? Tú me puedes decir, no, yo de aquí, mira, a la diestra del Señor, ¿no? Casi, ¿no? Bueno, leímos el verso 59, de ahí de Esdras 2. Dice, algunos como Telmeai, Telharsa, Kerub, no pudieron demostrar su descendencia de Israel. Ahí adelantito en el verso 62 se mencionan que otros que eran hijos de sacerdotes no se hallaron en su registro de genealogías y fueron excluidos y considerados inmundos. Puede, mi amado hermano, que ya al estar en el cielo nos sorprendamos. No está fulanito, no está sutanita. ¿Por qué no estarían? Si alababa, si predicaba, ¿no? Si iba todos los domingos a la iglesia y no está. O también pueda pasar lo contrario. Pueda que veamos a muchos que pensamos que no estarían y ahí van a estar. ¿Cómo? El que ¿A poco el la que ay, aquí está? Bueno, Dios registra o registrará en su libro a todos aquellos que reconocieron su condición de pecado. ¿Sabes por qué las personas no van al arrepentimiento, hermanos? Porque creen o piensan que son buenas personas, que no son pecadores. Ahora bien, tú cuando estás enfermo, muy enfermo, ¿a dónde vas? ¿Por qué vas al médico? O si no, ¿no? Pues esto pasa. Aquellas personas que no saben que son pecadoras, pues no vienen al arrepentimiento, así como un enfermo. El enfermo sabe que está enfermo y necesita de un médico. Bueno, aquellas personas que reconozcan esa condición de que son pecadores, que vengan al arrepentimiento, ¿verdad? Que sepan que tienen la necesidad de un Salvador. Aquellos que se negaron o se niegan a sí mismos, y aquellos que pusieron su fe en el único que podía perdonar sus pecados, que es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Esos son los nombres que estarán ahí en el libro de la vida. Y dice la palabra en Apocalipsis, es bien fuerte, ¿no? Cuando lees, cuando dice, y el que no fue hallado en el libro de la vida, ¿a dónde fue aventado? Bueno, ¿dónde fue arrojado? Al lago de fuego. Lucas 4:18. Anótalo, yo te lo leo, hermano. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor
está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Esto es lo que vino a ser el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. El pecado me va a costar mucho más, amado hermano, de lo que yo quisiera pagar. Jesús nuestro Señor vino a libertarnos de la cautividad del pecado. Es por eso que lo tenemos que entender. No somos cristianos por venir a una iglesia, no somos cristianos porque me sé de memoria de Génesis, Apocalipsis. Dios sabe la verdadera condición que hay en nuestros corazones. Las intenciones de lo que tú hagas, bueno, a nosotros los hombres pues a veces nos pueden engañar, nos podemos engañar, pero a Dios no. Dios sí sabe quién es su hijo, Dios sabe quiénes no son sus hijos. El mundo dice, todos somos hijos de Dios. ¿Será cierto? Todos somos, si algo, creación del Señor. Solamente somos sus hijos aquellos que hemos reconocido nuestra condición de pecado, aquellos que hemos puesto nuestra fe en nuestro Salvador, Cristo Jesús. Nos tocó compartir en un panteón y sí les tuvimos que decir a las personas, en el panteón no hay ni una cruz que diga este murió siendo pecador, ¿o sí? Dicen todos, descanse en paz. Y les tuvo que decir que tristemente muchas de esas personas están enterradas, no están en paz. Esa es una realidad. Hoy tuvimos la oportunidad en Sendero de Ir a Las Palmas. Dios nos abrió las puertas del Hospital Pedro López, uno que está sobre la Federal rumbo a lo que es Puebla, junto al Hospital de Alta Especialidad. De hecho, hoy si me escucho un poquito ya ronquito, pues es porque compartimos en la mañana ahí en el hospital. Dios nos ha abierto las puertas y compartimos. Muchas veces se espera que compartamos del amor de Dios, ¿no? Pero si las personas no son confrontadas con su pecado, solamente los estás apapachando, ¿no? Cuando le dices a alguien que, como dice en Hebreos, que horrenda cosa es el caer en manos del Dios vivo, ¿de quién Dios está hablando? ¿Obviamente de nuestro Dios? Fuimos llamados, mi amado hermano, a reflejar a Cristo con nuestras vidas. Con esto, ¿qué quiero decirles, hermanos? Que Dios llevará su presencia solo a aquellos que tuvieron una íntima comunión con Él. No a completos desconocidos, hermanos. En el cielo no vamos a conocer a Jesús y todos, ¿cómo? En el cielo vamos a ver cara a cara a aquel que conocimos aquí en la tierra, mi amado hermano. Ya para terminar, Esdras 2, lo que acabamos de leer, nos invita a recordar que así como Dios restauró a su pueblo después de años de cautiverio, también está presente en nuestras vidas para sanarnos y guiarnos hacia un nuevo comienzo. Cada desafío que enfrentamos puede parecer, amado hermano, sí, abrumador o difícil, pero Él nos llama a confiar, así en negritas, cursivas y bien así cuando sobresaltado, en confiar en su fidelidad, resaltado. Cuando nos sentimos perdidos,
Él siempre va a extender su brazo para restaurarnos, hermanos. Cada paso que demos hacia adelante es un testimonio de su gracia en nuestras vidas. Termino con una frase que leí en el internet, que hablaba que en la cruz Jesús nos demostró que el amor se demuestra con hechos, hermanos. No somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Acompáñeme a orar, por favor. Amado Señor, pues, ¿qué podemos decirte más que gracias? Gracias porque, pues, tal vez al ver a simple vista este capítulo 2 con muchos nombres muy difíciles de pronunciar, por cierto, pues, ¿qué podrías tú decirnos de todo esto, Señor? Pero sí sabemos que tu palabra, Señor, tú te has revelado para darnos siempre un mensaje. Sabemos que hoy has hablado a nuestros corazones, hoy has tocado, Señor, nos has tocado para sacudirnos. No podemos estar igual que ayer, que antier. Hoy, pues el mundo, Señor, cada día está más difícil. Ayúdanos, Señor, a quitarnos esa relajación espiritual que muchas veces está presente en nosotros, Señor. Tú nos compraste, Señor, con el precio de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y nos compraste, Señor, para ser instrumentos, para darte gloria y honra, Señor. Te agradecemos porque a través de esta palabra tú nos has confirmado de tu fidelidad. Tú nos estás hablando nuevamente para decirnos que confiemos en ti. Pero también nos estás animando, Señor, a salir de nuestra comodidad. Porque hoy, tal vez inclusive, personas cercanas a nosotros, su nombre aún no está escrito en ese libro de la vida. Sabemos que tu juicio vendrá, Señor, sobre el pecado. Ayúdanos, Señor, por favor, para que todo lo que tú nos has hablado no se quede solamente en un cumplimiento de haber venido el domingo y pues ya terminando, pues ya mejor pienso en qué voy a ir a comer o a dónde voy a ir a pasear. El pueblo, más adelante, Nehemías, lloraba cuando se le compartió la palabra. No lloraba de emoción, sino que lloraba de tristeza al ver su condición, que estaba muy lejana a la que tu palabra nos habla, Señor. Infinitamente te damos gracias porque esta es una nueva oportunidad, porque al hablarnos, Señor, tú nos estás presentando, Señor, tu voluntad. Por favor, Señor, ayúdanos a ser humildes, pero también, Señor, ayúdanos a buscar de ti. Ayúdanos, Señor, a ponerte verdaderamente en el primer lugar. Y que esto que hoy tú has compartido, Señor, pues sea para la edificación de todos los que estamos aquí. Te damos muchas, muchas gracias, Señor, porque tú siempre tienes en tu corazón a tu pueblo. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre bendito, maravilloso, glorioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Den un fuerte aplauso a nuestro Señor. Dios les bendiga a todos y pues muchas gracias, mis hermanos. Gracias, hermano.